nos habéis pillado grabando y estábamos hablando de Camarón y cómo fue el inicio de mucha gente que entró al cante por Camarón y luego descubrió el universo del flamenco. Es verdad, Esperanza, buenas tardes. Buenas. Que Camarón llegó a mucha gente que no tenía, que rompió la barrera de... Totalmente. Y luego rompió la barrera y a través de él, muchas personas, entre ellas yo, millones, entramos al flamenco y descubrimos toda la riqueza del flamenco. Claro que sí, es que, bueno, le tenemos que dar muchísimas gracias a Camarón porque cuando él salió, cuando renovó absolutamente todo, incluyendo eso, la apertura de público que realmente no entendían el flamenco ortodoxo, porque en aquel entonces era más ortodoxo y él cantaba, él era un ortodoxo, pero era una voz que entraba por todos los sentidos, era una voz diferente, una forma de decir el cante completamente diferente, aunque era muy tradicionalista. Es que es eso lo curioso. Claro, claro, él era muy tradicionalista y además él sabía, él tiene todos los cantes grabados, Entonces, pero claro, su forma de decir, su voz llenó el corazón de muchas personas que no entendían el flamenco, otro tipo de voces, ¿no? Y gracias a él le debemos mucho, que él nos abrió muchísimas puertas y muchísimo público, claro que sí. Yo tengo la sensación muchas veces, leyendo crónicas de aquellos años, críticas de aquellos años y entrevistas, que hubo más gente dentro del flamenco que no le entendía a Camarón que gente de fuera, ¿no? ¿Cómo? Que hubo más gente dentro del propio flamenco que no entendía al Camarón, ¿no? Bueno, también había esas cosas, ¿no? Había gente del mundo del flamenco que no le gustaba la voz de Camarón. Hay, por ejemplo, una entrevista creo que fue La Periñaca, que decía que a ella no le gustaba su voz. Bueno, entendible, claro, cada uno verá, ¿sabes? Ella estaba acostumbrada a otro tipo de voces, a otro tipo de metal, normal, en aquella época, de repente sale esa voz tan cristalina, tan bonita, y había flamencos pues, que no le llegaban, pero no pasa nada, no a todo el mundo le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? ¿Te acuerdas tú de aquel Camarón? Hombre, ¿sí? Claro que me acuerdo, porque ¿Tuviste vivencias con él? Claro, muchas vivencias, y hemos compartido muchos escenarios juntos durante mucho tiempo, y entonces, hombre, para mí fue una experiencia no de hablar mucho con él, porque él era poco hablador, con mis hermanos sí hablaba mucho más, ¿no? Sí hablaba yo mucho más con su mujer, con la Chispa, pero él era muy observador. Una persona súper observadora. Aunque tú lo vieses en un rincón, él estaba pendiente, escuchando a lo mejor en un festival, como él hablaba poco, se sentaba en una silla, siempre iba con su mujer a todos los sitios, pero estaba muy pendiente de todo lo que si estaba Fernanda o Bernarda cantando, Terremoto, porque he tenido la suerte, de verdad, me considero una mujer con muchísima suerte, porque entré en una época, en la época dorada. Impresionante lo que ¿Sabes? Entonces, claro, es que yo he vivido 3 generaciones del flamenco. ¿La antigua? Claro. ¿La contemporánea tuya? Claro. Que ahí hay unos monstruos, tú incluido en el término de monstruo, y todo lo que claro, es que yo, fíjate tú, es que yo he vivido, he compartido cartel, pues eso, con Camarón, con Terremoto, con Fernanda, con Bernarda, con La Paquera, con Chocolate, con Farruco, ¿sabes? Entonces como que de verdad que me considero una mujer con muchísima suerte, porque es que lo que yo tengo en mi retina y en mi memoria, eso es grandioso. ¿Eras consciente o no se llega a ser consciente en ese momento? Luego ya en dices, ese momento coño, no eres consciente, ¿verdad? no eres consciente, ya eres consciente cuando vas cumpliendo, porque claro, date cuenta que yo empecé con 14 años, me hice profesional con 16. Con Mario Maya, por ejemplo. Tú imagínate tú que me llama Mario Maya, estaba con la familia Fernández, me llama Mario Maya.
Y tú dices, madre mía. Y incluso no era consciente de quién era Mario Maya, aun habiéndolo visto cuando estuvo haciendo, que se llevó por primera vez a mi tía, que hizo una obra de teatro, el Camelamos Naquerar, que yo iba de chiquitita, que me llevaba mi abuela, la madre de mi madre, me llevaba a Granada a los ensayos, que estaba mi tía Concha, que era la menor de las hijas, de las hermanas de mi madre, y bailadora, y entonces yo iba a los ensayos, vi el estreno de Camelamos Naquerar, y a los años, o sea, y yo era muy chica, y a los años me llaman para que yo haga la obra del Amargo. Qué bonito. Y entonces tú dices, y seguía siendo inconsciente, o sea, no era consciente todavía de lo que y cuando ya voy cumpliendo años y voy recordando todo ese tipo de cosas, es que te lo juro, te lo prometo, que soy la mujer más feliz del mundo entero, con mis recuerdos. Con tus privilegiados recuerdos. Absoluto. Que son vivencias. Y mi vivencia, porque es que eso me ha enseñado una barbaridad. Una barbaridad. Ese roce con toda esa gente, ¿no? También de alguna forma ha podido dar matices en tu timbre, en la textura de tu cante, claro. En esa forma que tienes de expresarte en el escenario, ¿no? Pues, que puede ser una mujer absolutamente volcánica, que eres capaz de hacerlo, pero luego también cuando transitas por la sutileza, ¿no? de ese cante casi en silencio que tanto nos conmueve, ¿no? Por supuesto, es que, hombre, los años, experiencia, por supuesto, porque yo ya llevo ya más de 40 años en este mundo, que parecen, vamos, se dicen pronto, pero mira, también te digo que soy también una privilegiada, porque llevar más de 40 años en este mundo y solo vivo de mi voz, eso es, y que es lo que me gusta, eso es sentirse una persona la más privilegiada del mundo entero, porque hacer lo que a uno le gusta y trabajar de lo que le gusta y llevar tantos años y que el público te siga demandando, Dios, ¿qué puedo pedir más? Nada, no hay cosa más bella. ¿No? Es que no hay cosa más bella y más bonita en el mundo, y darle siempre gracias a Dios por conservarme como me está conservando. Además, siendo una cantadora como heterodoxa, clásica, que conoces el cante, que conoces la profundidad del cante, de los estilos, de los ritmos, de todo eso, ¿no? Yo, haciendo memoria, te decía antes de la entrevista que la primera vez que te vi fue en una gira de ellas con Gerardo Núñez, sí. ¿no? Y después también haciendo el Amor Brujo. Están cercanos al flamenco, pero no son exactamente flamenco, ¿no? Me imagino que también el encuentro con la música clásica y con el jazz ha ampliado el color de tu forma mucho, y además es que por eso te digo que es que por todos los sitios, por todos los sitios que he ido andando o que he ido... es increíble, porque la vida me ha ido llevando a sitios, bueno, pues porque tenía que ser, porque mi voz también se lo podía permitir, claro. Porque mi capacidad, porque no he sido una artista cerrada, ¿sabes? Que yo soy, es verdad que yo soy cantadora de flamenco, eso es indiscutible, yo soy cantadora de flamenco, pero nunca he estado cerrada a sota, caballo y real, ¿sabes? Entonces, bueno, yo de alguna manera me proponían otro tipo de cosas, y yo, es cierto que yo le tengo muchísimo respeto a la música. Pero no me cerraba, lo intentaba. Y si yo veía que yo no podía hacerlo, yo no me iba a subir encima de un escenario para no hacer una cosa bien. Pero por suerte tenía el oído muy agudizado de antes, gracias a mi padre. Porque mi padre también era un fanático de todos los tipos de música. Entonces a mí, en mi casa me traían música de todos los sitios. O sea, en mi casa había música. Entonces, de una manera u otra, vas absorbiendo
cuando eres pequeña como una esponjita y sin darte cuenta, cuando llega el día y te proponen de hacer una cosa y digo, a ver, pues no he hecho esto nunca, bueno, pues lo voy a intentar y sale. Y existe Ahí magia. está, el amor brujo fue algo muy importante en tu carrera y lo sigue siendo, Y lo ¿no? sigue siendo, es que yo llevo desde el año... ¿Cuántas veces lo has hecho? Pues Ni te acordarás. es que yo ya no tengo ni la cuenta, pero mira, sí te puedo decir que la primera, o sea, la versión del 1915, ¿vale? Que se hace muy poco, porque es una versión que se hace con personajes, porque Pastora Imperio se lo encargó a Manuel de Falla. Qué bonito. Entonces, en el Fíjate. Teatro Lara, yo es que conozco esa historia muy bien porque, bueno, Claro, pues... la has vivido. Claro, de alguna manera u otra he tenido que, a ver, entrar dentro de esa pastora, ¿no? Y reencarnarme, o yo Se qué me sé. están poniendo los pelos de punta de pensarlo de Entonces, verdad. claro, yo lo he hecho de 20.000 millones de maneras, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la versión original del 1915 la grabé por primera vez con la Joven Orquesta de Andalucía. Es un CD verde. Exacto. Que lo tengo en casa. Exacto. Y ya no lo tiene ninguna mujer, otra flamenca grabado, solamente lo tengo yo. Con los textos, Sí, los sí, personajes, todo. Entonces, me da mucha alegría de haber sido la primera flamenca después de Pastora Imperio, que Pastora Imperio no lo grabó, ¿vale? Pero de haberlo dejado grabado y que bueno, que todas las personas que han venido detrás, la flamenca, que gracias a Dios que, porque eso luego ya fue un desastre, porque bueno, no fue un éxito, ya Falla lo escribió porque había para gran orquesta, ya no había personajes, lo escribió para la gran orquesta y lo hicieron las mezzosopranos y después de tantos años se ha vuelto a cantar con voz flamenca. Me alegra, que no te lo puedes imaginar, y me alegra tanto de haber sido la primera flamenca gitana haber grabado esa versión y que todas las personas que están cantando El Amor Brujo haciendo esa versión me tienen que escuchar a mí. Hombre, claro, sí, sí. Entonces, Dios, qué bonito, me encanta. Me he emocionado porque es que esa cajita del CD que venía en una cajita, ¿no? Es que lo tengo roto de las veces que lo he puesto, porque ahora haces así y lo escuchas, ¿no? Claro. Pero antes había que ir a ponerlo o llevarlo. Claro, Lo que obviamente, fíjate tú, yo era ahí muy joven, era súper novatísima, ahora, claro, eso me lo conozco yo como me lo conozco como la palma de mi mano, o sea, eso está dentro de mis adentro, ¿no? Y me lo conozco y claro, y cada vez que lo hago, pues, como lo tengo tan interiorizado, hombre, ya no tiene nada que ver claro. Esa grabación a cómo lo hago ahora, ¿no? Ya es todo interiorizado, me meto dentro del personaje de Candela de una manera que es una transformación, vamos. Hemos empezado hablando de Camarón y ahora terminamos de Pastora, hablando de Falla y de Candela. Qué gusto tenerte. Hay que decirle a Antonio Beramargo que te vuelva a traer cuanto antes mejor. Bueno, yo estoy muy contenta porque, bueno, el otro día estuvimos hablando y me dijo que yo vine en el 99 y yo estaba recién parida porque el que viene tocando las palmas, mi niño, es de diciembre del 99. Tengo 2 hijos, uno que toca la percusión, que es Miguel, y David, que es cantador, que ojalá que el próximo sea él, porque realmente ahora es verdad que hay que abrirle las puertas a la gente joven, porque hay gente joven ya muy buena, muy aficionada, muy con la cabeza en su sitio, porque hubo una época en que la gente no estaba como asentada, los jóvenes no estaban como asentados, ¿no? Y querían hacer cosas con otro tipo de músicas que ni conocían la raíz del flamenco ni conocían la raíz de la... Pero ahora ellos se han dado cuenta y yo te lo digo por experiencia propia porque lo estoy viviendo en mi casa con mi propio hijo que tiene 22 años, 23 años y con todos sus amigos, ¿no? Que son artistas. Entonces ellos van y profundizan un montón y eso... Pero hubo una época que yo veía a la gente, a los jóvenes muy descolocados, pero esta época
está muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el flamenco no se va a acabar nunca. Nunca, jamás. Y encima están indagando desde la raíz, no desde lo superficial. Que es lo más difícil. Eso es. Sabe el fruto a su raíz. Sí. No es mío, es de Quevedo. Salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.